Ahora, Ahora, toco detener transcripción. ¿Y se está grabando esto? sí, te tiene que aparecer arriba el... Sí, está grabando. Estamos de acuerdo, ¿no? Estoy en bola yo. Gracias. Bueno, abrimos. Bueno, vamos a donde quedamos rápidamente. La cantidad de info que hay es pornográfica, así que vamos. Uf, tremendo lo que hablaste, Ro. Bueno, habíamos dejado acá, habíamos dejado exactamente, ¿sí? Y acá lo que decíamos es cómo se va dando toda la distribución de la vía aérea y cómo se comporta la resistencia. Hemos quedado ahí, ¿sí? Y hablábamos qué era exactamente lo que ejercía esa resistencia al flujo. Bueno, son los tejidos que se van dando de manera bastante lógica, ¿sí? En cuanto a que no es lo mismo la laringe que los sacos alveolares, ¿sí? Y bueno, nosotros vemos dos, no sé por qué no me pasa el efecto, la diapo ahora. Ah, ahí se ve, se ve. Como las células del músculo liso, ¿sí? Que van aumentando desde proximal a distal, y lo que va desapareciendo son las células caliciformes, ¿sí? Las que generan moco. Entonces nosotros veíamos acá la calidad del tejido como era, cómo se va complejizando de proximal, sí, proximal es muy complejo, y finalmente es bastante simple. ¿Pero por qué bastante simple? Bueno, porque el aire ya sufrió todo el filtrado, ¿sí? Y todo el acondicionamiento, ¿sí? En cuanto a humedad, en cuanto a temperatura y en cuanto a la pureza del aire que llega al final. Bueno, para hacer todo eso, arrancamos de la nariz, arrancamos por la tráquea, seguimos por la tráquea, por los bronquios, etcétera, etcétera, y el aire se va filtrando y también se va deteniendo, ¿sí? ¿Pero por qué se va deteniendo? Esta es la diapo yo, que ayer estaba, pero la había ocultado, ¿sí? Le había contado qué pasaba con la tráquea, que en realidad no se enteraba, en este punto la densidad de la viscosidad no nos interesa porque nosotros respiramos aire, y el índice de densidad del aire versus la viscosidad del aire es 1. Después vamos a ver en otras clases cómo ese índice lo podemos hacer que sea menor a 1, con lo cual el número de Reynolds bajaría y bajaría la resistencia, pero eso para más adelante. Pero sí nos interesaba el fenómeno de velocidad y de diámetro, ¿sí? Porque eso variaba permanentemente y bueno, vimos el ejemplo de la tráquea, que la tráquea en sí tiene un promedio de 5 centímetros cuadrados de área y es mayor a cada uno de los bronquiofuentes, pero los bronquiofuentes cada uno, supongamos que miden 3 cada uno. Claro, es más chico que la tráquea, pero si yo sumo los dos bronquios, es 6. Y así sucesivamente todas sus divisiones. Y de acá es muy importante, este es el gráfico que había ocultado la vez pasada. Fíjense acá, es súper interesante. A la izquierda tenemos velocidad relativa del aire. Abajo, número de generación. ¿Está bien? Y a la derecha, el área de sección transversa. Fíjense que si nosotros vamos de 0 a ponerle 3, 4, vamos a ser bueno, ¿sí? La velocidad, la velocidad aumenta, ¿sí? Pero después, a medida que se va subdividiendo, ¿sí? el árbol traqueobronquial, la velocidad empieza a bajar drásticamente, pero el número de generación y el área aumentan exponencialmente. Acá en rosa vemos cómo aumenta el área. Después de la 10 perdemos cartílago, ¿sí? Y en la 16 empieza el área de intercambio. De ahí, hasta la 16 es todo espacio muerto, digamos, anatómico. Es todo vía aérea de conducción. Ahora, cuando yo cruzo el 16, la velocidad del aire cae drásticamente, al punto de que se detiene y se mueve por difusión radial. ¿Qué es difusión radial? Es el movimiento por diferencia de presión del capilar al alveolo, lo que vimos al principio de la clase. Pero al mismo tiempo, el área de sección transversa
se va al cuaderno, ¿sí? Es ese número que nosotros charlamos de 80 a 100 metros cuadrados, es decir, pasamos de 5 centímetros cuadrados que teníamos en la tráquea a 100 metros cuadrados. Tremendo. Es por eso la maravilla de que es lo que les contaba. Si en tráquea de 2 a 5, ya cuando vi el alveolo, 100 metros cuadrados. Una bestialidad, lo comenta el área. Por lo tanto, si nosotros aplicábamos que velocidad es igual a flujo sobre área, si yo tengo el flujo constante y lo divido por 100 metros cuadrados versus 5 centímetros, bueno, no hay velocidad. ¿Sí? Pasemos. Sofi, ya que estamos acá, pueden dejar el micrófono abierto. Vos también, Ro, y acotar lo que les parezca, pregúntenme cualquier cosa. O si me olvido algo, Ro, te pido que me interrumpas, porque esto ya es una charla de amigos. No sé si me abro una birra. Dale, tranquilo. Sí, no, que no sea una cosa así, porque me siento muy solo. Si no. Vamos acá. Por eso aparece acá el perezoso de lo lento que va al aire, ¿sí? Bien. Ahora, si yo tengo que pensar en las vías respiratorias, ¿sí? Desde la nariz hasta el alveolo, lo que encuentro muy significativo es que la localización más alta de la resistencia se da en la vía aérea proximal y la vía aérea mediana, vendrá a ser, porque, a ver, vía aérea alta es la carina para arriba y la vía aérea distal es la carina para abajo, ¿sí? Bueno, pero en la carina no mide más uy, la puta madre. De 2 centímetros, ¿sí? Para que me están llamando un segundito, ¿eh? Para que ponga, estoy dando clase, estoy en clase. Entonces, ahora fíjense, perdón, lo toqué sin querer. Fíjense lo que pasa en la pequeña vía aérea. No genera resistencia. No genera resistencia. El total todo de la vía aérea, la resistencia que genera fisiológicamente es 1.5 centímetros de agua sobre litro por segundo. ¿Sí? Es la cuenta que hace el autor acá abajo. Ustedes van a ver que en libros la resistencia de la vía aérea puede ser desde 0.3 hasta 2.3, dependiendo del método. Todos son válidos y son todos resistencias bajísimas. ¿Está bien? Pero fíjense lo que hizo el autor. El autor dijo, resistencia total de la vía aérea es la diferencia de presión que tengo que ejercer para que ingresen al sistema 0,5 litros sobre segundo. ¿Sí? O sea, en una respiración tranquila yo ventilo, meto mis 500 mililitros de BT y el autor dice que con un centímetro de agua que caiga la presión, los meto. Con lo cual hace la división y le da eso, 2 centímetros. Pero bueno, le digo, puede ser de 0. Mire, fíjese, acá en el cuadro se contradice. 1.5, acá en el ejemplo puso 2. Es un ejemplo, son resistencias bajísimas. ¿Sí? Ahí Ro explicaba que cuando explicó compliance, en capacidad residual funcional, en equilibrio, había una presión de -5, que era la presión intrapleural. Para entrar los 500 de BT, bajaba, o sea, hacía una presión de menos 2.5. ¿Sí? Bueno, está todo el tiempo, este autor, el Borón, está todo el tiempo agregando datos distintos, pero dentro de un rango normal, con lo cual usa esto para que le dé un número redondo. ¿Sí? El tema que es muy interesante pensar cómo es que se da que en la pequeña vía aérea es la que menos resistencia genera. Eso es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque les conté en clase que como a esta altura, ¿sí? Cuando tenemos la pequeña vía aérea, la velocidad es prácticamente cero, le da tiempo a las partículas nocivas, de, por ejemplo, los sujetos que tienen el hábito tabáquico, a que decanten. ¿Sí? Yo los invito a leer, hay un libro que se llama Fundamentos de la enfermedad del tórax, que explica perfectamente qué pasa con las partículas a determinadas velocidades. Bueno, acá se da la decantación, ¿sí? Como no se mueve el aire, lo más pesado al aire, las partículas pesadas decantan y bueno, generan su mal, digamos. Y bueno, fíjense en un paciente fumador, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo se tiene que inflamar esta vía aérea, esta pequeña vía aérea para que dé síntomas?
¿cuánto tendría que aumentar su resistencia para que el paciente manifieste síntomas? Más del triple. Cuando aparecen los síntomas ya es muy tarde y ya el paciente está severamente enfermo, ¿sí? O de manera irreversible. Avancemos. Pero claro, nosotros estamos viendo que, según Reynolds, ¿sí? el, el radio, cuando cae a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces. Y decíamos que en la tráquea teníamos 5 centímetros cuadrados y cuando bajábamos, llegamos a los alvéolos, prácticamente los últimos conductos alveolares teníamos 75 micrones cuadrados, ¿sí? O sea, tendría que ser una resistencia tremenda. Pero ¿por qué no se comporta así? Porque las resistencias no son en serie, se comportan en paralelo, ¿sí? Como la cuenta que está aquí abajo. La resistencia total se calcula como la inversa de la resistencia total, que es igual a la suma de las inversas de las resistencias, con lo cual la resistencia total es muchísimo menor que cada resistencia individual. Entonces se comportaría de esta manera, ¿sí? Arranca con altísima resistencia y a medida que voy avanzando, como me voy ramificando y las áreas van aumentándose exponencialmente, sucede este fenómeno. Avancemos. Entonces, esto es muy interesante. Espero que se escuche y siga todo bien. A ver, ¿se escucha? No se escucha, ¿no? Bueno, acá tenemos un tema. Sí, No, no sí. se Ahí va, escucha. ahí va. Esta es la primera ¿Se fórmula escucha? que surgió, que es la de Ohms, para explicar la resistencia de la vía aérea. La segunda fue la de Poiseuille, con sus limitaciones y demás. Después vino Reynolds a ayudarlo para esos momentos donde había pequeños capilares, ¿sí? Donde ya salíamos de flujo laminar. Y bueno, hasta que llegamos a una fórmula definitiva, ¿qué es esta? Que lo único que importa en realidad es el radio de la cuarta, ¿sí? La presión, ¿sí? O la resistencia, perdón, ¿sí? Ya sale este nombre y ya relaciona todo de esta manera el autor, ¿sí? Donde la gran resistencia está en el radio, ¿está bien? Y el flujo y la presión se relacionan de esta manera. La verdad que yo lo leí en este libro y me pareció súper práctico porque no importa a qué nivel de la vía aérea estoy y a qué flujo estoy hablando, ¿sí? Por eso lo agrego para que ustedes ordenen. Bien, esta es una parte súper interesante, ¿sí? De cuáles son las limitantes o de qué dependen o cómo se regulan la resistencia de la vía aérea. Desde ya que están inervadas las vías aéreas a partir del nervio vago, ¿sí? El neumogástrico, inervan sensitivamente y también de manera, tiene sus eferencias a través de su músculo lisobronquial y también a partir de todo lo que es glándulas, ¿sí? De secreción. Tenemos una vía simpática y una parasimpática. La parasimpática está representada por lo que es la acetilcolina, ¿sí? Son los mismos que vemos en cardio. Un segundito. Cami, cerra la puerta, Puchi. La acetilcolina, que lo que va a hacer, va a estimular al receptor muscarínico y la respuesta al músculo lisobronquial va a ser contraerse, ¿sí? Con lo cual se va a cerrar el diámetro, va a achicar el diámetro de la vía aérea y va a aumentar la resistencia, lógicamente. Del otro lado, del simpático, tenemos a la noradrenalina, tenemos a la adrenalina y el glutamato, que va a estimular al receptor beta 2 y va a generar gran broncodilatación. En realidad, cuando uno dice broncodilatación, es muy pobre el resultado que tiene comparado con la droga que le damos a los pacientes cuando los nebulizamos, que es el salbutamol, que es un estimulante beta 2 adrenérgico, ¿sí? Lo que hace es potenciar todo el sistema y lo relaja realmente. Nada, el sistema nervioso central funciona de esa manera. Después tenemos el humoral, lo que está dando vuelta en la sangre, ¿sí? No lo que va vía nervios, sino lo que va vía sangre. Hay un montón, ¿sí? Bueno, tenemos la adrenalina, disuelta en sangre, liberada por las suprarrenales.
¿sí? Que estimula al beta 2. Y después tenemos la histamina. Ustedes conocen muy bien la histamina porque cuando están alérgicos se toman un antihistamínico, ¿sí? La histamina lo que hace es, lo tapa, lo bloquea al beta 2 y lo que hace es aumentar la contracción del músculo lisobronquial, achicando el diámetro y aumentando la resistencia. Estos dos sistemas conviven con nosotros, ¿sí? Con lo cual lo que tenemos que hacer es entenderlos, porque lo usamos terapéuticamente nosotros. Ni hablar lo que es el bloqueo del receptor muscarínico cuando nebulizamos a un paciente con el bromuro dipatropio, por ejemplo, y ni hablar cuando usamos a nuestro favor el beta 2 nebulizando al paciente con el salbutamol, ¿sí? La histamina nosotros la inhibimos cuando tomamos el antihistamínico o cuando lo nebulizamos al paciente con corticoides. ¿Está bien? Y ni hablar si cuando un paciente está un asmático, ¿sí? Lo nebulizamos directamente con adrena muchas veces. ¿Está bien? Pero lo que vamos a analizar, sobre todo ahora, es qué pasa con los volúmenes pulmonares y la resistencia de la vía aérea. Esto es muy importante, sí, y hay que entenderlo muy bien porque de acá salen muchísimas, muchísimas explicaciones, tanto para entender la normalidad como entender qué pasa cuando un paciente tiene una atelectasia, cuando un paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando un paciente tiene una crisis asmática, cuando un paciente tiene neumonía, cuando un paciente tiene un derrame pleural, o simplemente para entender cómo funciona la mecánica ventilatoria, cómo funcionan las pleuras y cómo este esfuerzo que se da a partir de la contracción diafragmática y la deformación de la caja torácica, cómo se transmite desde la parte más periférica de las pleuras hasta los alvéolos más mediales, más centrales, ¿sí? Bien, vamos a estudiar un poquito esto. Fíjense acá que este gráfico, que parece algún tipo de complejidad, pero vamos a verlo acá. Acá al costado tenemos la resistencia total de la vía aérea, ¿sí? Que nosotros dijimos que lo normal está 2,5, ¿está bien? Y acá hablamos de volumen pulmonar, ¿sí? Volumen. Denle bola a la línea roja nada más. Cuando yo tengo poco volumen pulmonar, que lo mínimo que puedo tener es el volumen residual, ¿sí? No va a ser nunca cero, salvo que sea un experimento, ¿sí? Volumen residual, o sea, tengo una atelectasia tremenda. La resistencia total de la vía aérea es altísima. Y acá se suman dos fenómenos. Hay que usar la compliance, que explicó Rocío. ¿Qué pasaba cuando el pulmón se colapsaba mucho? Cuando perdía ese estado de capacidad residual funcional, me voy a menos, pierdo mi capacidad de reserva inspiratoria o expiratoria, la pierdo, me vacío completamente. Claro, las vías aéreas van a estar muy cerradas. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense, cuando yo inflo completamente mis pulmones, estoy a 6 litros, mi resistencia está mínima. Ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Y acá marca, yo leí el detalle de esto, porque no está justo en 3, que es la capacidad residual funcional. ¿Sí? No está en 3 justo porque no es un sujeto de 1,70 m, es un sujeto de 1,80 m. Con lo cual su capacidad residual funcional está en 3,5. Está por ahí perdido en el libro y lo dice, ¿sí? Entonces acá, esta es la resistencia fisiológica. Acá respiramos nosotros. ¿Lo ven ahí? Para un paciente EPOC, tal ejemplo acá, después lo vamos a ver cuando veamos EPOC, si fíjense que en capacidad residual funcional, qué alta está su resistencia. Pero claro, la capacidad residual funcional del EPOC no está a los 3,5, está aquí, ¿sí? Porque está hiperinsuflado. Después les prometo que cuando veamos EPOC lo van a entender muy bien. Y aquí arranca a respirar el paciente EPOC. Parece una ventaja todo esto, pero nada, para nada. Bueno, por qué les decía que cuando tengo poco volumen o que tengo mucho, la resistencia de la vía aérea va a estar más aumentada o disminuida? Esto es una vía aérea, ¿sí? Que no tiene anclaje
por fibrocartílago, ¿sí? O sea, estamos hablando de vías aéreas a partir de la generación 10 en adelante. No hay más cartílago. Entonces, yo no tengo algo que la manguera, el caño, tenga una estructura semirrígida que me lo mantenga. ¿Cómo se mantiene? Bueno, se mantiene a partir de que está sumergida en alvéolos. Y esos alvéolos le tienen todos sus anclajes, ¿sí?, elásticos unidos a la vía aérea, que cuando ellos se insuflan, se tensan y al tensarse, abren la vía aérea. Acá no importa el músculo liso bronquial, no importan las glándulas secretoras, no importa el moco, no importa nada. Simplemente tengo el caño. Cuando inflo los alvéolos del costado, se tensan los anclajes y lo mantienen abierto. Si yo tengo poco volumen en el pulmón, no tengo que tensar. Ahora, si yo tengo mucho, pasa muy bien el aire. Esto, ustedes lo que tienen que pensar es qué pasa. Primero el ejemplo del volumen. Capacidad residual funcional a capacidad pulmonar total. Los dos extremos. Eso sería muy fisiológico y bastante mecánico. Pero ¿qué pasa si yo pierdo estos anclajes? Si yo los destruyo. La vía aérea, si pierdo los anclajes, se colapsa. ¿Sí? Y acá no estamos hablando, repito, saco músculos, saco glándulas, saco todo. Estoy hablando bien la parte mecánica esta, porque lamentablemente, por lo general, el músculo liso acompaña al mal, digamos. Cuando se abre, se relaja y cuando se contrae y está todo mal, ¿sí? Esto es lo que le termina pasando al paciente POC, ¿sí? Al paciente que tiene enfisema. Después lo vamos a desarrollar muy bien, pero todas las explicaciones salen de acá, ¿sí? Eh, Sofía, estás acá, mano, te pregunto, ¿se entendió esto? Sí, la entendí. Dame un segundo, tengo un problema con la acústica. Un segundito, ¿eh? Ahí está, perdón, ¿eh? En jodido momento me pasa una muñeca y juego yo también. No tengo que mirar con unas muñecas nuevas y bueno, anda a pararla que no juegue. Bien. Pensé que ibas a hacer alusión al día y ibas a estar disfrazado de alguna princesa. No, ya pasó ese momento, fue tremendo. Bien, esta parte es súper, súper interesante, pero para este momento digo, de la cursada, es bastante avanzado, ¿sí? Yo lo que quiero es dejarlo acá, ¿sí? No progresar la explicación porque es una cantidad de datos extrema, ¿sí? Para procesar. Lo que sí me interesa es que una vez que avancemos en las clases y una vez que ustedes tengan que encarar el examen, vuelvan con estas diapositivas y van a tener otra comprensión. ¿Está bien? Porque muchas de estas cosas se expresan mejor o se entienden mejor, no en lo normal, sino cuando nos enfermamos, como la neuro, por ejemplo, ¿sí? Es brillante cuando lo tenemos, cuando empieza a andar mal, se entiende muchísimo mejor, ¿sí? Repito, lo dejo, lo voy a pasar, no lo voy a explicar, pero es parte de la fisiología aplicada de la ventilación mecánica, pero es bastante avanzado. Bueno, no es que es, uy, estamos hablando en otro idioma, pero quiero dejarlos con lo más esquemático posible todo esto, ¿sí? Pero básicamente habla de la fórmula de presión transpulmonar, otra interpretación, ¿sí? Y despejar presión intrapleural y sumar a la ecuación presión transpulmonar. No es difícil para nada, ¿sí? Pero tenemos que avanzar un poquito. Este gráfico es lo Igual mismo. la Sí, clase presencial, digamos, del viernes pasado, algo estuvimos hablando. Por lo que entendí, se entendió bastante lo que mm. significaba tanto una como la otra, así que después igual si hay más dudas sobre eso, no las dejen colgadas y consúltenlas. Eh, pero bueno, alguna noción vimos en la clase de todos Eh, ustedes. Eso quedó para mí también quedó muy, muy bien explicado. Te felicito. Y me parece que
No sé, Sofi, vos si casaste eso bien, o qué te pareció, si fue un bardo lo de la presión transpulmonar, o fue algo que estuvo bien. No. Por suerte erró una caca. Perfecto, vamos, está bien. Avanzamos entonces. Pero esto se los dejo, ¿sí? Si lo siguen, está en el Borón, aparte cada cuadrito lo explica, la ABC, pero con lo que saben o van a venir leyendo, esto lo tienen que sacar fácil, ¿sí? Bien, avanzamos. Lo mismo que la constante de tiempo, súper interesante. Y lo que, esto lo voy a comentar muy rápido porque después en EPOC profundizamos más, ¿sí? Pero lo que se estudió de esto es una constante de tiempo, es el tiempo necesario para que el volumen pulmonar, el pulmón, se insufle en un 63%. En un pulmón sano, la constante de tiempo es 0.2. Entonces, en 0.2 segundos, el pulmón, de los 500 de BT que tiene que mover, bueno, mueve el 63% de 500. ¿Sí? En 0.4, o sea, dos constantes de tiempo, de los 500 de BT, ingresa el 86%. Y el 95% a los 0,6 segundos y así sucesivamente. Entonces, aproximadamente un sujeto normal, erguido en reposo, en 0.6 segundos, ingresa el 95% de los 500 de BT. Pongamos que sean 3 constantes, punto 2, poner el total, y el gráfico que se ve es así. Fíjense acá es cambio de volumen o delta de volumen y abajo es tiempo. Fíjense la curva color marrón o cobre, o lo que ustedes quieran. Esto es un sujeto normal. Fíjense acá a esta altura, perdón, a esta altura, ¿sí? Más o menos se cubren los 0,6 segundos, ¿sí? Y acá llega a 478 mililitros. En un sujeto que tiene una alta resistencia a su vía aérea o pulmones muy complacientes, ejemplo gigante, EDEPOC, en 0.6 segundos, este sujeto mete 232. Con lo cual, cuando pasó más de un segundo, mete 357. ¿Sí? Y recién en parda a los 2.5. Una cosa monstruosa, ¿sí? O sea, para meter 500 de BT, pasás de tardar aproximadamente entre 0.6 y un segundo, pasás 2.5. Bueno, mientras estás en reposo no pasa nada, porque si yo hago 2.5, ¿sí? Para ingresar y otro 2.5 para alargar el aire, cumplo los 5 segundos. No pasa nada. Ahora, si me llevo a agitar y subir la frecuencia respiratoria, ¿qué pasaría? Esta constante de tiempo está determinada por la resistencia que la acabamos de estudiar y por la compliance, que fue el tema que explicó Rocío. Si yo relaciono y veo un pulmón extremadamente complaciente, o sea que se forma muy fácil en la curva que explicó Ro, sería la curva de la izquierda, que con muy poquito meto mucho, y le sumo vías aéreas altamente resistentes, va a ser un alveolo que no se va a inflar nunca. Primero porque me va a costar mucho pasar el aire. Y una vez que entre el aire, hasta que distienda esa pared, voy a tardar un montón. Entonces fíjense cómo lo relaciona el autor. Bueno, relaciona la fórmula de resistencia con la fórmula de compliance. Ambas las vimos. Esta la vimos antes. ¿Sí? Acá vamos a hablar de compliance. Bueno, acá teníamos, ¿se acuerdan? La presión intrapleural en capacidad de resolución funcional, que era menos 5. Y tengo que hacer, al final termino en 7.5, la diferencia es 2.5 de esto, el delta, y metíamos 0,5 litros de BT. Bueno, mi compliance fisiológica normal es 0.2 litros sobre centímetro de agua. Perfecto, esta es la compliance normal. Para ustedes, la Perdón, mía. Sí. acuérdense que ese delta, tanto de volumen como el de presiones, que está abajo, por ahí le simplifica en vez de verlo así con números, tenía que ver con esa pendiente de la curva que vimos, ¿sí? De última, vuelvan a
a la curva y se van a fijar, van a encontrar ese 2,5 del que está hablando Bruno. Y la fórmula de arriba ya la hicimos, no me acuerdo qué ejemplo tomó el autor. Ahora vemos, bueno, acá, fíjense. Acá es constante de tiempo por resistencia. Acá la resistencia antes le daba 2, ahora le da 1. No pasa nada. Por 0.2, que es el cálculo que hizo recién de la compliance. Bueno, si yo multiplico 1 por 0.2, bueno, esto es lo normal. El tipo jugó para que, puso los números para que le dé 0.2 segundos, que es la constante de tiempo. Ahora, fíjense qué pasa. Eso pasaba con un sujeto que estaba en reposo en una sola inspiración. Fíjese, la línea marrón es un sujeto normal que empieza a aumentar su frecuencia respiratoria por ejemplo, ejercicio. Bueno, fíjense, acá estamos en 12, en verde. Cuando llego al punto azul, estoy en 25, 20 y pico. Y no se mueve el volumen, sigue metiendo su 500 dBt. Para que baje el volumen, me tengo que acercar más o menos a 50 respiraciones por minuto. ¿Está bien? Porque la constante de tiempo es 0.2. Ahora fíjense el paciente POC que tiene constante de tiempo 1. Allá acá en 12 le costaba, pero llegaba porque estaba en reposo. Ahora, cuando este sujeto llega a 22, fíjense qué poquita volumen mete. Lo que termina pasándole a este paciente, si yo lo veo, olvidándome que sé poco, olvidándome de todo, a este sujeto, estos 300 le tengo que restar el espacio muerto, que es 150. Si le resto los 150, ¿cuánto está metiendo de aire? Termina hipoventilando, se termina poniendo ácido, empieza a retener dióxido de carbono. Ni hablar si esto es un juego, ¿no? Si llega a 50 por minuto. No ventila. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya. Igual lo vamos a ver cuando es. Época. Esperen, me olvidé del efecto. Ahí voy. Vamos acá. Y ahora vamos rápidamente a ventilación mecánica. Bien. ¿Estamos bien, Sofía, hasta acá? Estamos bien. ¿Robo algo para agregar? No me tiene fe. No, te voy preguntando para que haya una ida y vuelta, así no. Hacemos la noche más amena. Va. Bueno, vamos con esto que No, queda perfecto. poquito. Ahí Perfecto. está. Ahí va. Vamos con ventilación mecánica. Esta definición no está en el SAT y lo saqué de otro lado, sí, pero me pareció bastante piola de la visión bien kinésica, ¿sí? Y lo que hace la ventilación mecánica, nosotros lo tenemos, en realidad estamos sumergidos en una terapia intensiva ayudando a pacientes a respirar, a ventilar sus pulmones, porque fallan sus músculos, ¿sí? Nosotros en la kinesiología estudiamos el movimiento y que ingrese aire a los pulmones es un complejo movimiento, pero no deja de ser tan complejo como la marcha, como el salto, como el lanzamiento, ¿sí? Así que me pareció muy, muy copada y muy ajustada a la realidad nuestra. ¿Qué diferencia tenemos entre la ventilación mecánica y la espontánea? Bueno, ya de la respiración espontánea hablamos un montón hasta ahora, ¿sí? Que hablamos al principio, que es tomar el oxígeno de la atmósfera, eliminar, pasárselo a hacer hematosis con la sangre y de esa manera también en el mismo paso eliminar el dióxido de carbono. Lo que sí es impresionante lo económico que es, lo efectivo, lo eficaz y lo eficiente. Es increíble el mecanismo, por eso pusimos en la portada tan perfecto que asusta, ¿sí? Ahora, la ventilación mecánica viene a suplir esa tarea cuando de manera fisiológica, espontánea, no se logra, lamentablemente, ¿sí? Y tiene aplicaciones diversas de pacientes críticos, sépticos, con severa enfermedad pulmonar, ¿sí? A pacientes que están sanos completamente y simplemente se los anestesia para hacer una cirugía, donde, no sé, qué sé yo, se los anestesia y se los pone en coma. Entonces, claro, si te pones en coma rápidamente hay que cubrir esa demanda metabólica y no te queda otra que ventilar porque tu bomba muscular no existe.
sé, te operan una tibia por una fractura, bueno, qué sé yo, listo, te ventilamos y te realizamos la ventilación pulmonar para entregar el oxígeno y remover el dióxido de carbono. ¿Está bien? Estos objetivos son súper generales, el oxígeno y el dióxido de carbono, arrancando por acá, ya quedó súper transparente. Muchas patologías afectan al pulmón, afectan al neumocito tipo 2, el que nos secretaba el surfactante aquel que hacía disminuir el impacto de la tensión superficial, con lo cual el pulmón se pone muy duro cuando no tengo surfactante. Pasamos del 70, ¿recuerdan? Del 70 al 27, la no me acuerdo exactamente el número, las 70 dinas a 27 me parece. 25. Estaba 25. Bueno, volvemos a las 70 dinas, con lo cual el pulmón se vuelve muy duro, ¿sí? Muy elástico, y es un verdadero problema, un esfuerzo tremendo para el paciente. Te decía que si entrego oxígeno, me llevo el dióxido de carbono, todo lo que es la respiración celular, la oxigenación celular, tisular, cristal va a ser muy buena. Increíblemente acá me dieron dos iguales, mejor la oxigenación y mejor la oxigenación. Fíjense qué importante que es esto. Acá cuando dice disminuir el WOB es el working of breath, ¿sí? El trabajo respiratorio, ¿sí? Básicamente. Pero siempre hay que tener una premisa en todas las áreas de la terapéutica, que la terapéutica puede hacer cualquier cosa, pero jamás tenemos que complicarlo más al paciente, ¿sí? Yo creo que es como un paradigma que tenemos que tener siempre, que cuando no sabemos algo, abstenerse es lo mejor, ¿sí? En ventilación mecánica, tomar malas decisiones es lastimar al paciente, y si no lo lastimo, prolongo su estadía en la terapia intensiva, prolongo su uso de ventilación mecánica, prolongo los días en coma. O sea, cada día un paciente ventilado es un día potencial a que le pase algo malo, con lo cual o no lo empiezo a destetar, o no le cambio los modos, o lo pongo asincrónico al paciente, puede ser un desastre, ¿sí? Con lo cual es muy importante tener un camino, un proceso en el conocimiento, estar acompañado. Ya, sí. Y esto, bueno, esto está en cada uno, pero les pido a todos que se tomen esa curva de trabajo y tener vergüenza académica y estar siempre preocupado por saber más y aprender, ¿sí? Bien, ¿qué cambios hay? Acá a la izquierda tenemos a un paciente, ¿sí? Ventilando espontáneamente, ¿sí? Y a la derecha, tenemos un paciente ajustado, ni ventilado, tengo una máscara con presión, con un respirador, ¿sí? Bueno, acá teníamos que el diafragma, ¿sí? Rompía esa inercia, lo sacaba el estado de equilibrio y generaba una presión alveolar, ¿sí? Menor a la presión atmosférica, con lo cual entraba el aire. Y todo esto, el estímulo se la rompía el músculo respiratorio. La aplicación de Rocío fue soberbia. Si no, vayan para atrás en la clase y lo van a ver muy bien. Bueno, ¿qué pasa con un sujeto que está en coma? Que está en coma, o el esfuerzo que generan sus músculos lo alcanza para ventilarse correctamente. Bueno, acá vamos a ver, acá teníamos la fórmula de presión transpulmonar, que todos la entendimos, y acá la presión transpulmonar, en vez, estamos en un sujeto que está en coma profundo, así que no está asistido 100%. Va a ser la presión alveolar menos la presión positiva aplicada, ¿sí? Esa es la gran diferencia, si yo lo veo, de la simplificación de la fórmula. Ahora, cuando yo lo ventilo al paciente, el respirador, ¿sí? También se va a encontrar con un componente resistivo y con un componente elástico. El componente resistivo, en este caso, van a ser las vías aéreas, las vías de conducción, pero también se van a sumar las tubuladuras, el tubo, los filtros y todos los componentes que conecten el respirador con el paciente. ¿Está bien? Y el componente elástico va a ser el pulmón y la caja torácica, el abdomen,
del paciente, también va a subir desde ya, ¿no? Y también lo que va a complicar bastante todo, la situación en que nosotros estudiamos todo con el paciente erguido de pie o sentado. Y acá el paciente está acostado. Entonces ya la biomecánica va a cambiar. Por lo general el paciente está en coma, con lo cual eso es un verdadero problema también, porque nosotros hablamos de la presión intrapleural en -5, pensando que no participa nada más que el retroceso elástico pulmonar, que es pasivo completamente, y el retroceso elástico torácico, que tiende a la expansión, que también es pasivo. Bueno, esto no es tan así. Esto es ya que esa aplicación es verdadera, pero lo cierto es que el tono muscular de los músculos intercostales y el tono muscular del diafragma apoyan al retroceso elástico torácico, ¿sí? Con lo cual, cuando entro en coma, por ejemplo, porque me tienen que ventilar, esos músculos pierden tono y van a favor o no suman tanto a la caja torácica a su expansión. Con lo cual, el retroceso elástico pulmonar se ve favorecido. Con lo cual, mi capacidad residual funcional cae. Y si cae la capacidad residual funcional, mi tensión superficial aumenta. Ni hablar si tengo una infección pulmonar, ¿sí? Y genera que parte de neumocitos tipo 2 no funcionen, o mis alvéolos estén inundados por trasudado o exudado. Bueno, ya el componente elástico se complica, estoy contra la cama, las vísceras también, el abdomen se relaja, las vísceras comprimen, ni hablar si soy obeso, ni hablar si tengo quemaduras, ¿sí? Si tengo vendajes, si tengo fracturas. Bueno, estamos hablando de un sujeto que está acostado, en coma, sin ningún problema, digamos. ¿Sí? Estamos estudiando un pulmón y una vía aérea fisiológica, pero ventilado. ¿Sí? Bien. Y ahí fíjense acá a la derecha tenemos un gráfico presión-tiempo, ¿sí? Presión-tiempo, donde el componente resistivo, ¿sí? Vía aérea, es lo que primero se manifiesta, y el segundo componente tiene su lógica, porque el aire primero encara las vías aéreas, después se distribuye en los parénquimas, ¿sí? El segundo componente va a ser elástico. Bien. Entonces, yo cuando arranco la ventilación mecánica, ¿sí? Primero arranco atacando soportando, sorteando las fuerzas resistivas. ¿Sí? Una vez que sorteo esto, ingreso al pulmón, a la caja torácica y deformo, ¿está bien? Y encuentro todas estas cosas que antes veíamos con Rho, delta de volumen sobre delta de presión, cuando hablábamos de lo que era eh, la fórmula de resistencia también. Bueno, vamos a ver cómo se transforma todo esto, ¿sí? Para finalmente ver cómo son las mediciones y demás. Bien. Encaramos, queda muy poquito, ¿sí? Bueno, finalmente lo que veníamos charlando, ¿sí? El ventilador junto al sujeto, si dispara algo, esto después lo vamos a ver en la clase de indicaciones de ventilación mecánica y introducción a modos ventilatorios, que es cuando un paciente asiste, cuando el ventilador controla todo, después lo vamos a ver. Nos encontramos en el mismo cuadro del principio, pero en este caso no es ventilación espontánea, sino es ventilación mecánica. Estos lo vimos, lo explicó Rocío perfecto, esta curva, ¿sí? Donde ella hablaba de 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Fenómeno de tensión superficial. Acá teníamos la parte más proporcional y al final teníamos los fenómenos ya donde el alvéolo estaba completamente extendido, ya no lo podíamos superar más. Y hablamos de esta fórmula, ¿sí? El delta de BT, ¿sí? Sobre el delta de presión transpulmonar. Y hablaba, Rocío, de lo que es la compliance pulmonar. Bueno, en vez de hablar de los puntos 1, 2, 3 y 4, vamos a hablar del punto 1, 2 y 3. ¿Sí? Donde el punto 1, ¿sí? Es esta parte más dura, el punto 2 se transforma en lo que es el punto de inflexión inferior, donde salimos de esta parte horizontal y encaramos la parte dependiente.
Esta es la zona donde nosotros tenemos que ver este dibujo. Siempre que ventilamos un paciente tenemos que estar acá, ni acá abajo, ni acá arriba. Después vamos a ver por qué. Y el punto de inflexión superior también lo tenemos que alejar cuando ventilamos un paciente porque estamos cerca de la zona de rotura. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del módulo de Ian. ¿Sí? Yo me estoy acercando a la parte ya donde paso de la parte elástica a la parte plástica y ya estamos complicados. Y bueno, en vez de tener ese gráfico, nosotros lo podemos ver si queremos, pero si nosotros terminamos viendo este gráfico, que es el gráfico de presión-tiempo, ¿sí? Donde tenemos que analizar estas variables. Y fíjense yo cómo obtengo esto. Decíamos antes que estos gráficos se dividían en un componente resistivo y en un componente dinámico, ¿sí? Perdón, estático, que era la parte de parénquima versus vía aérea. ¿Cómo, Ro? No, eso, te estaba ayudando con la palabra. Ahí está, perfecto. Entonces, fíjense, nosotros estamos hablando de compliance pulmonar, con lo cual no estamos hablando de vía aérea. Con lo cual, esta primera parte no le vamos a dar bola para el análisis. Pero lo que sí vamos a analizar es esta parte, que después, más adelante, vamos a ver cómo obtener esta curva y cómo tomar estas mediciones. Y vamos a tener, si yo quiero hablar de parénquima, tengo que obviar esta parte. Y tengo que tomar el análisis de esta curva, de esta recta y esta recta que está acá. Esta recta que está acá se denomina presión plató o presión meseta, que no es más que lo siguiente. Entra al aire, sígueme con el cursor, entra al aire. Acá hay un ítem que se llama presión pico, ¿sí? Que es la presión máxima que alcanza el sistema respiratorio al final de una inspiración. Presión pico. Bueno, acá yo lo que voy a ejecutar es una pausa inspiratoria que lo que hace el respirador es cerrar sus válvulas. Entonces, meto el aire y cierro, no dejo que el paciente expire. Esto lo van a ir entendiendo mejor, ¿sí? Entonces, el aire que está acá, presión pico, se empieza a distribuir en diferentes alvéolos que tienen distinta constante de tiempo, o sea, distinta compliance y distinta resistencia. Finalmente se distribuye y el pulmón se llena de aire, digamos, homogéneamente. Y acá tengo una nueva meseta. Esta se llama presión meseta o presión plató. Entonces, si ustedes recuerdan, la compliance, ¿sí? Era delta de BT sobre delta de presión. Bueno, ¿qué BT? Supongamos acá que meto 500, de 0 a 500. Bueno, el BT va a ser 500. Ahora, la plató es la que está acá, menos la PIP total. PIP total por ahora, tengámosla como es una presión de final de expiración. Así que nosotros le ponemos el sujeto, después vamos a ver qué es exactamente. Pero yo lo que termino es sacando esta diferencia. Acá esta es la línea de base, esta es la plató, yo resto esta diferencia y me va a dar un número. Bueno, cuando divida esto me da una compliance, ¿sí? Te recuerdan que la compliance normal era de 200, una cosa pornográfica. Bueno, en ventilación mecánica se habla de una plató normal cuando es de 60 a 90 mililitros sobre centímetro de agua. ¿Está bien? La compliance dinámica, esta estática, representa completamente este gráfico, con el paciente completamente en coma, ventilado por ventilación, por volumen control en una curva cuadrática. Esto cuando veamos modos ventilatorios van a entender por qué es con modos en modo volumen control y con curva cuadrática, lo van a ver perfecto, porque se toma eso. En cambio, la dinámica es con el sujeto despierto, ¿sí? Acá se ven otros tipos de cambios, ¿sí? Yo lo puedo aspirar al paciente o lo puedo pasar un broncodilatador o puedo hacer un cambio de cúbito y bueno, estas compliance sí no va a tener en cuenta la plató, sino va a tener esta brecha de la presión pico hasta la PIP, ¿sí? Se usa poco y nada de esta, ¿saben? La que sí se da mucha bola es a la compliance. Avanzamos. Resistencia. Bueno, nosotros vimos esta fórmula, delta de presión sobre, vimos esta que era la de flujo, ¿sí? Pero ahora la tenemos que invertir un poquito, esta curva, ¿sí? Y la fórmula de resistencia va a evaluar esta primera parte de la curva, ¿sí? Que se enfrenta a las vías aéreas. Esta fórmula sale
un despeje de términos de esta primaria, ¿sí? Entonces, fíjense, presión pico. La presión meseta, la presión que empieza a involucrarse con el componente parénquima no me interesa. Entonces, lo que tengo que hacer es restar esto menos esto. Presión pico menos presión meseta sobre el flujo. Repito, todo esto lo vamos a ver, tenemos una clase de monitoreo, lo van a ver en sus rotaciones y les prometo que lo van a terminar entendiendo. Esto es una primera cita con la ventilación mecánica, pero todo empieza a cerrar, ¿está bien? Sofi, ¿cómo venimos hasta acá? Rota. No, no digas eso. Esto más romántico no lo puedo hacer. Robo, va muy rápido esto, ¿no? Tengan, espera que prendo la cámara, tengan presente o tengan en cuenta de que todo lo que vimos antes, todas esas fórmulas que vimos antes desde lo fisiológico, las vamos a tener que modificar y cambiar para poder terminar aplicándolo a lo que le está sucediendo a un paciente que está en ventilación mecánica. Por eso la idea es que se familiaricen un poco con todas estas fórmulas y vayan comprendiendo esto de, bueno, presión positiva, presión negativa, cuando estoy hablando de compliance y estoy hablando de un delta de presiones, si estoy llevándolo hacia un paciente que está en ventilación mecánica, bueno, ese delta de presiones, ¿entre qué presiones se va a estar dando? Es como decía recién Bruno, es un primer contacto con todo esto, es un lío, pero la idea es ir desglosándolo obviamente de a poco y que vayamos entendiendo eso, que si estamos hablando de resistencia fisiológicamente, bueno, tenemos nuestra resistencia a las vías aéreas o de las vías aéreas, pero si estamos hablando de ventilación mecánica, tenemos que empezar a sumar un montón de otras resistencias, las de la tubuladura, la de los filtros y demás. Lo mismo pasa con la compliance, lo mismo pasa con distintas variables que nosotros lo tomamos de manera fisiológica, que hay que llevarlo a un paciente que encima hay un montón de relaciones que están invertidas porque está en otro decúbito, o sea que no está parado, como bien decíamos antes, y que encima está sometido a sedación y otras circunstancias propias de la terapia intensiva que hay que manejarlas y tenerlas en cuenta. Así que con amor y paciencia. No queda otra, estuviste muy bien. Bien, bueno, está el loco también que tiene que pensar en este momento, sí, bueno, hablamos de lo de constante de tiempo, cómo se obtiene, sí, que ya lo habíamos visto, sí. Y fisiológicamente nosotros tenemos alvéolos con más resistencia, con menos resistencia de subida aérea, con mayor o menor compliance. Esto es normal, porque esto lo explicó Ro. Tenemos alvéolos que están más distendidos y alvéolos que están más colapsados. Normalmente pasa eso y está bien que pase, ¿sí? Y esto es lo que explicábamos, ¿sí? Acá está la curva que explicamos recién, que vimos en el volumen presión, ¿sí? El cuadro de compliance, ¿sí? Los alvéolos más apicales están más arriba de la curva porque están distendidos, ¿sí? Porque están sometidos a una presión intrapleural mayor. Porque el pulmón cuelga de la caja torácica y de su hilio como un fruto cuelga del árbol, de la rama del árbol. Es lo mismo. En cambio, los basales sufren menor presión intrapleural, con lo cual están más colapsados, están acá abajo, son los que se van a reclutar en mi primer esfuerzo inspiratorio. Y estos no. Tengo que estar en una necesidad de aire marcada, tengo que estar en ejercicio, tengo que estar en franco uso de musculatura accesoria para inflar estos alvéolos, ¿sí? Entonces, ahí ya fisiológicamente, sin meterme en vía aérea, te decía que si estoy acá abajo, mis vías aéreas van a estar comprimidas. ¿Por qué? Porque tengo poco volumen. ¿Se acuerdan el cuadro que vimos, ¿sí? De dependencia, de interdependencia? Entonces acá me voy a encontrar con alvéolos que tienen mucha resistencia. ¿Por qué? Porque fíjense el calibre del radio de esta vía aérea. Comparado con esta, es 3 veces más. Entonces tiene una resistencia altísima y esto tiene una compliance muy alta comparado con esto, ¿sí? Entonces, todo alvéolo que tenga alta distensibilidad y alta resistencia a la vía aérea, se va a hablar que tiene una constante de tiempo elevada. Todo lo contrario con aquel alvéolo
pequeño, con distensibilidad reducida y con alta o con muy baja resistencia. Imagínense que yo tengo un pulmón que es todo como la familia de la izquierda, acá, como el alveolo grande. Tremendo, ¿no? Bueno, tóquenle el timbre a una época y fíjense cómo vive con esos pulmones. Ya lo vamos a ver. Constante de tiempo, ya vimos la fórmula, ¿sí? Resistencia por compliance. Ahora, lo interesante de todo esto que vimos es que vimos el componente resistivo, ¿sí? El componente parénquima, el componente estático, el componente estático, ¿sí? Por separado. Ahora, si yo sumo los dos componentes, tendría la resistencia total. Bueno, esto lo llamó ecuación de movimiento, un loco, y la describió. ¿Sí? Yo para sacar mi presión total, ¿cuánta fuerza tengo que hacer? Tengo que averiguar cuánto es mis presiones elásticas y mis presiones resistivas. ¿Sí? Bueno, presiones elásticas, dividíamos el volumen sobre la compliance. ¿Sí? Perfecto. Y le tengo que sumar las presiones resistivas. Ustedes vieron que resistencia era igual a presión sobre flujo. Bueno, tengo que hacer un cambio, un pasaje de términos, y de los dos lados tengo que hallar presiones para sacar una cuenta, ¿sí? Y esta es la constante de tiempo, es la ecuación de movimiento, muy fácil. Fíjense acá, volumen sobre compliance, componente elástico, más resistencia por flujo, componente resistivo, más PIP total, que podemos saber qué es. Esto, para vencer esto, componente elástico y resistivo, va a ser la fuerza que va a tener que ejercer el ventilador, la presión que va a tener que ejercer el ventilador, ayudado o no por el paciente, dependiendo de qué estado está. Si el paciente está en coma, olvídate, no participa, todo respirador. Ahora, si el paciente está consciente y asiste a alguna respiración, se van a repartir la tarea. ¿Está bien? En este gráfico que está acá, se ve muy bien el componente resistencia, que es la vía aérea, resistencia al flujo. Acá vemos el componente compliance, con su inversa, que era la estancia. Y acá tenemos toda la ecuación de movimiento, que increíblemente este autor, que es una bestia, es Marín, como, qué sé yo, no sé, el Favaloro de la ventilación mecánica, no puso PIP total. Me llamó poderosamente la atención, pero no importa, este gráfico es muy elocuente y sirve para muchísimo. ¿Alguna duda hasta acá, Sofía? Un montón, ¿no? Bueno, le mandás todos los mensajes que quieras a Rocío, ¿sí? No. ¿Quedó? Sí, Sí. quedó. No me digas que no. No, Te sí, quedó. sí. Te Bien. quedó. Bueno, perfecto. Vamos a aprovechar para darle este cierre a esta tormenta. Y bueno, hay que leer mucho. ¿Se escucha la tormenta o no? No, no se escucha. No me digas. Bueno, no se escucha la tormenta, pero no se ve. Imagínense, hay algo que está tronando y demás ahí de fondo. Nada, hay que leer mucho, este es un primer paso, ¿sí? No se ponga nervioso, nadie nació sabiendo esto, ni loco. Es difícil, pero de a poquito, de a poco se va, de a poco se va a ir entendiendo y lo van ir sacando de a poco, ¿está bien? Al final está la Biblia, ¿sí? Lo mismo, hay que leer, no queda otra, no alcanza a ver el Power y escuchar las clases, ¿sí? Hay que leer, hay que meterse en el tema y involucrarse. No queda otra, ¿sí? Espero que haya servido, Ro. Te dejo la despedida a vos. Dale. No, bueno, nada, eso. Básicamente que tengan presente de que es como un primer abordaje a esto que vamos a empezar a desarrollar. Todos estos conceptos los vamos a volver a retomar en las clases que vienen, los vamos a volver a explicar, la ecuación de movimiento la vamos a volver a explicar 2 millones de veces, así que no desesperen. Pero bueno, es esto, ¿no? Ir llevando o entendiendo, cambiando un poco la manera de pensarlo y de razonarlo desde lo que sucede fisiológicamente a, bueno, llevar toda esa aplicación de la física a terminar ventilando a un paciente con una presión positiva
para asistirlo. Así que nada, eso. Bueno, gracias, Sofi. Ro. Gracias, Sofi, por estar ahí. Espero que estés ahí viva todavía, que tengas ganas de salir esta noche, a disfrutar un poco, a despejarte, ¿sí? Así que haz lo que puedas. Vamos a ver Disfrutar porque yo ahora tengo que hacer la comida y tengo la revancha de la princesa. Tengo ahí, me toca hacer ¿Alguna sirenita duda, hoy. Sofi? Sí, No, hay que leer. hay que leer, Hay que- hay que leer. Hay que leer. Pero cada clase vamos a retomar, ¿eh? No es que, esta clase quedó, no. Esta clase se usa para todas. Así que bueno, gracias a todos. Ahora no sé qué tengo que hacer. Simplemente tengo que salir y queda grabada. Sí, después cuando cortás, queda grabado. Queda O grabada, poné bueno. detener también. ¿Así puedo hacer eso? Grabar, Sí. escribir. Tengo terror de tocar algo. Se está grabando porque dice detener. Bueno, gracias, Ro, por Sí. hacerme la segunda. Y bueno, nos vemos el viernes que viene, para cardio. Dale, ahí te mandé cosas para que veas por WhatsApp, no viste bola. No importa, dale. Un beso, adiós. Gracias. Sí. Chao, chao.